todos sean bienvenidos a esta tercera conferencia del primer curso Páginas de la Historia de México, que forma parte del ciclo Historia de México, que organiza el Centro Libanés a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa, bajo la acertada dirección del maestro Navid Chartouni, con la colaboración de la Asociación de Caballeros Alfonso, bajo la presidencia del ingeniero Luis Alberto García Montes de Oca. Quisiera mencionar que nos acompañan don Jorge Sergio Canán, don Jorge Azadi, don Wasim Moayeb, y bueno, no menciono a los expresidentes de Alfursán para no ser, no se me olvidan algunos nombres, pero les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Dos conferencias anteriores tuvimos con la participación del embajador Jorge Álvarez y del doctor Carlos Martínez Azar con los temas Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. El diseño original del curso nos llevó a pensar en la importancia de las tres constituciones de México, la de 1824, 1857 y 1917, todas derivadas de los grandes movimientos populares de México: la independencia, la reforma y la revolución. Por lo amplio que es el tema, y luego se adora que es muy especializado el tema constitucional, nos enfocamos a este periodo de la Revolución Mexicana con Porfirio Díaz, que le tocó implementar la Constitución de la Reforma, Madero, que hace la ruptura, como ustedes ya lo vieron en los días anteriores, y bueno, y quien consolida la Constitución del 17, don Venustiano Carranza. Hoy cerramos este ciclo con la participación del ingeniero Ernesto Guajardo, de quien me permito exponer sus antecedentes curriculares. Ernesto Guajardo Maldonado es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cursó la maestría en Administración Pública en la UNAM y cuenta con varios diplomados en el Instituto de Administración Pública, el Nacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Referente a su trayectoria en el ejercicio profesional, el ingeniero Guajardo cuenta con más de 40 años en la administración pública, de los cuales 18 los ejerció como director de Educación Tecnológica Agropecuaria en la Secretaría de Educación Pública y como director general de Concertación Social de la Secretaría de Agricultura. Respecto a su participación política y gremial, fue diputado federal suplente por el 8º Distrito de Tamaulipas, diputado local en el estado de Tamaulipas y presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso del estado de Tamaulipas, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y profesor titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Ha disertado sobre varios pasajes de la historia de México, promovido por la Asociación de Caballeros Alfonso, de la cual es miembro de su consejo directivo. Entre los temas que ha tocado en esta misma sala y en este centro libanés está la consumación de la independencia de México en 1821 y la vida y obra de algunos personajes de la historia de México, como son Felipe Ángeles, Ricardo Flores Magón, Pancho Villa, Felipe Carrillo Puerto y Plutarco Elías Calles. Hoy pues nos felicitamos de tener al ingeniero Guajardo con el tema de Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénagas. Alguien preguntaba si es que era de Cuatro Ciénagas. Por ustedes, Ernesto Guajardo.
agradecer la presencia de todos ustedes que amablemente nos acompañan para tener la oportunidad de platicar el día de hoy de un personaje muy importante de la historia de México. Saludo con un gran afecto a nuestro queridísimo amigo Jorge Sello, coordinador de las asociaciones del Centro Libanés, y gente que siempre nos alienta, nos estimula en el trabajo cultural e intelectual que llevamos en este centro. Muchas gracias, Jorgito, y su señora esposa por la cosa. Saludar con un gran cariño, con un gran afecto a quien es soporte, baluarte de la vida cultural del Centro Libanés, a nuestro querido amigo maestro Navid Chatoni, coordinador de este evento que el día de hoy estamos llevando. Gracias, Navid. Saludar a nuestro amigo, el señor presidente de la Asociación del FUSAN, Luis Alberto García, que le ha impreso una gran actividad, un gran dinamismo a esta asociación. Gracias, Luis, por todo el apoyo. De manera muy especial, destaco la presencia de quien preside la Casa Coahuila en la Ciudad de México. Allí concurren todos los coahuilenses y generosamente, semana a semana, él nos recibe. Saludamos la presencia de nuestro amigo Rogelio García. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. La figura que el día de hoy nos convoca, don Venustiano Carranza, y sí quisiera también destacar por qué es con B chiquita y no con B grande. Hay varón y varón. El varón con B grande, de acuerdo con el diccionario, se refiere al título nobiliario, y el varón, en este caso de Cuatro Ciénegas, se refiere al hombre. Por eso es que lo llevamos con B chiquita. Don Venustiano Carranza es una figura relevante en la historia de México. Es el creador de instituciones, el hombre que tuvo la valentía en los momentos difíciles de México de encabezar, de construir y de encabezar un ejército nacido prácticamente de la nada para derrotar a la dictadura de Victoriano Huerta. Tuvo también el talento don Venustiano, como hombre de visión de Estado, constructor del Estado mexicano moderno. Es fundador del Ejército Nacional Mexicano, el 19 de febrero de 1913. Este es un mérito que a veces no se le destaca al varón, pero los que estamos obligados a decirlo, lo decimos con todo convencimiento. Es el fundador del Ejército Nacional Mexicano. Pero la obra más destacada de don Venustiano es sin duda haberle dado cuerpo, legalidad a un México que venía saliendo de una revolución y que dentro de su concepción tenía muy claro que había que crear la estructura legal para que el país pudiera transitar en el curso del siglo XX hasta nuestros días. Es el creador de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que nos rige
hasta los momentos actuales. Una constitución de avanzada, una constitución progresista, la primera en el mundo que incorporó los derechos sociales en una carta magna como la que él concibió. De eso hablaremos un poquito después. Don Venustiano nace en un pueblo del desierto de Coahuila, Cuatro Ciénegas, un pueblo que se ubica en el bolsón de Mapimí, en condiciones difíciles, adversas, lo que es el desierto. Allí crece, ahí nace, crece y se desarrolla casi en toda su infancia. Cuatro Ciénegas es un pueblo norteño que tiene esta característica. En el siglo XVIII, los apaches, los indios de Estados Unidos, que venían siendo perseguidos por los colonos norteamericanos, venían a refugiarse al norte de México. Y al refugiarse al norte de México, no venían en son de paz, venían en un plan guerrero. Los apaches eran gente belicosa, y los pueblos del norte, poco poblados también, tenían que defenderse con las armas. Allí no había palabras, defenderse con las armas, defender sus propiedades y defender su vida. Por eso no es casual que al tiempo, en la revolución, los grandes triunfadores de la revolución haya sido gente norteña, gente formada en las armas. No pasaron por el colegio militar, se formaron en la acción violenta, en su defensa de su propiedad y de sus vidas. Ahí nace don Venustiano. Su padre, un hombre de una gran formación liberal, formado en el juarismo, al lado del Benemérito, defendió el país de la invasión francesa. Un hombre con formación liberal, es el padre de la familia de don Venustiano. Al tiempo, don Venustiano, junto con sus hermanos, deciden salir de Cuatro Ciénegas para irse a estudiar a otra parte donde hubiera la oportunidad de formarse educativamente. Y así llegan a la ciudad de Saltillo, la ciudad capital del estado de Coahuila, donde estudian en una institución que apenas se estaba fundando, el Ateneo Fuente, una escuela liberal, formadora, por así decirlo, de las nuevas élites políticas que al tiempo construyeron nuestra nación. Ahí se formaron muchos de ellos en el Ateneo Fuente de Saltillo. Posteriormente, don Venustiano emigra junto con su hermano aquí a la Ciudad de México a formarse a la Escuela Nacional Preparatoria de aquella época, que era la institución de prestigio de la educación pública del país. La escuela de Gabino Barrera, la que tenía como soporte el positivismo, que era la corriente filosófica de avanzada de aquella época. Ahí se forma don Venustiano, concluye su preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria. Originalmente, dice su biografía, que él pretendía estudiar medicina, pero tuvo problemas en los ojos, muy serios, un problema de enfermedad muy seria en los ojos, que ya no le permitió seguir estudiando. Regresa a su pueblo, a Cuatro Ciénegas, y ahí inicia su carrera política.
pueblito chiquito, pueblito de 2.000 habitantes, tiene la simpatía ciudadana, es electo presidente municipal a una edad muy temprana, posteriormente sigue ascendiendo en su vida política, es diputado local, es senador, es gobernador interino en esa época también. Y claro, toda esa formación, todo ese oficio político lo hace en la etapa de don Porfirio, en la etapa del porfiriato. Por eso los detractores de Venustiano erróneamente señalan que es un político porfirista. Nada que ver con eso. No había de otra. Había que estudiar y había que formarse y había que ejercer la actividad política en la etapa que les tocaba vivir, que era la etapa de don Porfirio. No había otra. De esta manera, Venustiano va escalando en su vida política y como en este oficio se requiere estar alineado para poder avanzar, para poder crecer en alguna corriente o en algún personaje. Esa corriente donde Venustiano participa es la corriente de Bernardo Reyes, un hombre muy importante en la etapa de don Porfirio. En el porfiriato había dos grandes corrientes políticas: la de Limantur, que era la cabeza de los científicos, secretario de Hacienda, un hombre muy importante en el gobierno de don Porfirio, que le había dado soporte a la economía del país, que había dado un paso muy relevante en poner a México en el concierto internacional como un país económicamente sólido y económicamente fuerte. Ese era el mérito de Limantur. Y por el otro lado, en la otra corriente, encabezada por Bernardo Reyes, el reyismo, así se le reconocía. Don Bernardo Reyes era el hombre fuerte de don Porfirio en el noreste del país. Era la carta por la que había que transitar cualquiera que tuviera aspiraciones políticas. Era el hombre fuerte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Gobernador de Nuevo León, un hombre con formación militar, pero también con formación política. El padre de don Alfonso no era cualquier cosa. Don Alfonso, el filósofo, el escritor, el humanista mexicano. La estrella de Bernardo Reyes fue escalando a principios de siglo, y junto con él don Venustiano. A la sombra de Bernardo Reyes fue creciendo Venustiano Carranza. Creció Bernardo, creció él. Y versus contra, cuando la estrella de don Bernardo le cae, también le cae don Venustiano. Es el efecto propio del ejercicio político. En ese tiempo, las dos corrientes con don Porfirio se encontraron. Dicen algunos historiadores, y la historia a veces es un poco de imaginación, dicen los historiadores que don Porfirio, en la elección de 1904, se reúne con los dos hombres fuertes de su gobierno, con sus dos cartas fuertes, con Limantur y con Bernardo Reyes. Y le dice: yo quiero pedirles que se pongan de acuerdo. Yo tengo ya un gobierno con resultados. He pacificado al país, tenemos estabilidad política, tenemos una economía pujante, tenemos una infraestructura en ferrocarriles
del orden de 20.000 kilómetros. Las ciudades están conectadas a la frontera, están conectadas a los puertos, y yo ya no deseo continuar en el gobierno, pero quiero que mi obra continúe y siga. Y les pidió que se pusieran de acuerdo, o los puso de acuerdo, mejor dicho. Y se decidió en esa plática de los tres que Limantur iría a la presidencia y Bernardo Reyes a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Guerra. Como que algo nos dice para los tiempos actuales. Se llega a esa plática con don Venustiano, pero los seguidores de uno y de otro salieron de control y no estuvieron de acuerdo. Se dispararon los ánimos, la simpatía de un lado y del otro, y ya don Porfirio, cansado, les dijo: bueno, pues no va a haber más remedio que, como no se ponen de acuerdo, pues yo tenga que seguirle. Y así fue. Se vino la elección de 1904, hay una serie de cambios para ese momento. El gobierno se amplía a 6 años, era de 4. Se crea la vicepresidencia y recae en un agente que militaba en la corriente científica, Ramón Corral, un sonorense, un hombre muy importante en la época. Y así fue. La vicepresidencia era muy peleada, porque como ya se veía muy avanzada la edad de don Porfirio, la vicepresidencia era el paso natural. Por eso, más que pelear la presidencia, peleaban la vicepresidencia. Finalmente, así se da el caso. Don Porfirio asume por 6ª ocasión la reelección y tiene como vicepresidente a Ramón Corral. Ahí empieza a declinar la estrella de Bernardo Reyes. Prácticamente pierde ante su opositor, que era Limantur, y tiene que dejar la Secretaría de Guerra. Se regresa a Nuevo León, nuevamente como gobernador, pero ya muy debilitado en lo político. Don Venustiano había logrado la senaduría. En ese tiempo era senador. Y por el calor, el alumbramiento que le daba Reyes, Carranza fue creciendo mucho en el Senado. De aquel ranchero de Cuatro Ciénegas, de aquel provinciano que llegó a principios de siglo a la Ciudad de México, se convirtió en un maestro de la política. Eso lo aprendió en el Senado. Codearse con las élites, saber lo que son las alianzas, saber lo que son las confrontaciones y saber lo que es la lucha por el poder. Todo eso lo aprende don Venustiano. Por eso, cuando viene la revolución, es el hombre más preparado de la revolución. Nadie tenía este oficio y nadie tenía esta formación. Ese es el valor de Venustiano Carranza. Aquí están los personajes. La siguiente etapa que le toca vivir a don Venustiano es lo que viene siendo la Revolución Maderista. El tiempo había avanzado. La elección de 1910, que fue la última de don Porfirio, prácticamente de ahí fue aprendido Madero, llevado a la cárcel de San Luis Potosí, y al tiempo Madero escapa de San Luis, se va a Estados Unidos, en San Antonio construye el Plan de San Luis,
donde llama prácticamente a las armas. Ayer, con todo acierto, nuestro amigo Carlos Martínez Assad, un destacado historiador, en su conferencia de Madero, decía algo muy importante que lo retomo. El día real de la Revolución Mexicana no es el 20 de noviembre, es el 11 de mayo de 1911, que es cuando Madero toma Ciudad Juárez. Eso lo decía ayer don Carlos y coincidimos con él. La toma de Ciudad Juárez, ya con Madero al frente, tiene a dos hombres fuertes en ese evento: Pascual Orozco y Pancho Villa. Pancho Villa apenas estaba haciendo sus primeros pininos, pero ya era un guerrillero fuerte, combativo. Y prácticamente la toma de Ciudad Juárez, en el carácter muy sereno de Madero, él quería que no hubiera disparos. Pero estos guerrilleros no sabían de eso. Lo único que sabían era tomar las armas, y así lo hicieron. Prácticamente se enfrentaron al ejército federal, allí en Ciudad Juárez, y lo derrotan. Madero toma ya el control de la situación, y don Porfirio, desde la Ciudad de México, en un plan de no provocar más sangre en el país, decide renunciar para irse al exilio. En ese momento, en Ciudad Juárez, se acuerda que hubiera un presidente provisional, León de la Barra, que de alguna manera atemperara un poco las reacciones y convocara elecciones. Como así fue. En la toma de Ciudad Juárez, Carranza acompañaba ya a Madero. Madero lo designa secretario de guerra por un breve tiempo, pero luego para el mismo Madero era más importante Coahuila, y lo manda como gobernador interino de Coahuila, provisional. Al tiempo también, ya regularizando la situación del Estado, se convocan elecciones y es electo ya formalmente gobernador constitucional de la entidad. Así avanzan las cosas hasta 1913. Pero antes de llegar a 1913, que fue la decena trágica, el gobierno de Madero había sido muy polémico, muy cuestionado. Había brotes insurreccionales muy fuertes de los propios revolucionarios y de los porfiristas. El peor enemigo que tuvo Madero fue Emiliano Zapata. Lo acusó de traidor, de no repartir la tierra. Esa fue la acusación de Zapata en contra de Madero. Y fue el primero que se levantó en armas en contra de Madero. El otro revolucionario que se levanta en armas en contra de Madero fue Pascual Orozco, allá en Chihuahua. Pascual Orozco sí era un hombre que tenía un ejército muy consolidado. Las guardias rurales del Estado eran el soporte de la milicia de Pascual Orozco. Un ejército muy bien armado, con pertrechos, con armas que le llegaban de Estados Unidos. Y los otros dos focos insurreccionales que tuvo Madero fue el de Félix Díaz en Veracruz y Bernardo Reyes. Vuelve a aparecer Bernardo Reyes, pero ya en una situación muy debilitada.
Los focos son apagados. Para el gobierno de Madero, el foco más importante era Pascual Orozco. El foco de Morelos no le daba importancia. Era un foco menor. Lo fuerte estaba en el norte. Y encabeza toda la fuerza del Ejército Federal de aquella época, con Victoriano Huerta a la cabeza, para combatir a Pascual Orozco. Lo combate y lo derrota. Huerta regresa a la Ciudad de México como el gran triunfador de aquella época, con todos los honores y todo el respaldo del presidente de la República. Inocente, pobre amigo. Lo que pasó al tiempo. Pasaron unos cuantos meses más y aquel hombre de toda la confianza de Madero, Victoriano Huerta, es el que encabeza el golpe de Estado. Al cambio de año, en febrero de 1913, se da el golpe de Estado y se inicia la decena trágica. La muerte de Madero, la muerte de Pino Suárez, y Huerta toma el poder. El golpe de Estado lo da Huerta. Eso es lo que provoca la reacción del gobernador de Coahuila. Ahí Carranza recibe el comunicado que Huerta le manda a todos los gobernadores y les informa que ahora el presidente es él. El único gobernador del país que no aceptó a Huerta se llama Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Sin mayor fuerza, sin mayor fortaleza, logró el acuerdo ya del Congreso del Estado, porque era un hombre que respetaba mucho el marco legal, para no reconocer a Victoriano Huerta. Los otros dos estados que tuvieron una reacción en ese sentido fue Sonora y Chihuahua. Sonora, con el gobernador Maytorena, y Chihuahua, con el gobernador Abraham González. Los dos muy maderistas también, como Carranza. Pero el que dirige, el que encausa el ejército constitucionalista es Carranza. Ahí deja Saltillo y empieza a agrupar a los primeros revolucionarios, a esos rancheros a los que nos referíamos hace un momento, que eran gente formados en las armas. Fueron los que empezaron a integrar el primer ejército. En el plan de Guadalupe, en la hacienda de Guadalupe, se crea el plan de Guadalupe, donde se funda de hecho el ejército constitucionalista. En el plan de Guadalupe, los revolucionarios que se reúnen en aquella época, había unos muy radicales, muy jacobinos, y planteaban que en el plan de Guadalupe debían de ir las causas agrarias y las causas obreras y las causas de los trabajadores y etcétera. Y dijo Carranza, como aquel que ustedes saben, no se hagan bolas, el único objetivo es el derrocamiento de Huerta. Luego platicaremos de lo demás, pero lo primero es derrocar a Huerta. Así lo entendieron y así caminaron. Se funda el ejército, empiezan a darse los primeros pasos. Carranza no tiene mucha seguridad de permanecer en Coahuila y emprende la travesía por toda la sierra a caballo hasta Sonora. Allí en Sonora lo recibe los revolucionarios de esta entidad y se da el primer encuentro con Álvaro Obregón. Esa fórmula
que construyó el constitucionalismo como grandes aliados y luego como grandes enemigos, Obregón y Carranza. Pero así empezaron, en esa época, en 1913, a emprender la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. Se constituye el ejército constitucionalista, se crean tres grandes frentes: el frente del noreste, con Pablo González a la cabeza, que tenía bajo su control, no bajo su control, la presencia la iba a imponer en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. El ejército del noroeste, con Álvaro Obregón a la cabeza, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y la gran división del norte, con Pancho Villa a la cabeza, Chihuahua, la comarca lagunera y Durango. Así se construye el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Se dieron fuertes batallas hasta llegar a la derrota de Huerta, algunas muy conocidas, muy connotadas. En el noreste, con Pablo González, era muy importante tomar los puertos y las fronteras, Tampico y Nuevo Laredo, Matamoros, por lo que significaban las fronteras y el puerto. En el caso del noroeste, con Álvaro Obregón, las batallas en Sinaloa y en Nayarit, y las batallas emblemáticas que le dan rumbo a la revolución son las de Pancho Villa al frente de la División del Norte. Las batallas de Torreón, de San Pedro de las Colonias, de Saltillo, vienen a darle fuerza a todo lo que es el avance del ejército constitucionalista, con Carranza a la cabeza. Al tiempo se viene la decisión de la batalla más importante en contra de la dictadura, que es la batalla de Zacatecas. Estamos hablando ya en junio de 1914. La batalla de Zacatecas. Carranza desde Saltillo le ordena a Villa de Torreón, que vaya a apoyar al ejército que tenían en Zacatecas, que lo dirigía Pánfilo Natera, que le mandara unos trenes de apoyo. Villa le dice: hombre, mi primer jefe, esa no es la manera como vamos a tomar Zacatecas. No, así no ganamos. Se requiere que vaya toda la División del Norte a la toma de Zacatecas, con sus 40 trenes militares. Porque si no, no vamos a poder derrotar a los federales. No llegaron a acuerdos. Carranza le dice: esta es una orden, y era un hombre enérgico, don Venustiano, y quiero que se respete. Y si no se respeta, renuncia. Pancho Villa renuncia. Los generales que rodeaban a Villa le mandan un mensaje a Carranza y le dicen: por ningún motivo aceptamos la renuncia de Pancho Villa. Nos vamos a Zacatecas. No eran cosas menores, eran trenes militares, trenes sanitarios, donde atendían a los heridos, un ejército bien pagado, con la tesorería de Chihuahua, de allí había recursos, con armamento de primera. Lo coordinaba Villa, lo llevaba Villa, por eso la fortaleza de la División del Norte. Pero además tenía estrategas militares, dentro de ellos Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, el gran artillero,
Y así fue. Se marcan a Zacatecas y en un día derrotaron a los federales. Fue una batalla muy sangrienta. Dicen los zacatecanos que se veían ríos de sangre correr por las calles, de tan cruenta que fue la batalla de Zacatecas. Pero finalmente fue la batalla que marcó la derrota de Victoriano Huerta. La orden de Carranza ya prácticamente había un rompimiento con Villa. La orden de Carranza a Villa fue esa: tú no te vienes a la Ciudad de México. La Ciudad de México la va a tomar Álvaro Obregón y Pablo González. Tú te regresas a Torreón. Por algo Carranza daba esas órdenes. Veía los alcances del Villa. No tuvo más remedio Villa que obedecer. Regresa a Torreón. Ya no había carbón para los trenes, no había combustible. Y efectivamente, llegando ya a agosto, al poco tiempo, aquí a la ciudad, cerca de aquí de la Ciudad de México, el ejército federal de Victoriano Huerta se rinde. Huerta había dejado la presidencia un mes antes, ya se había ido a Europa, a Barcelona, y finalmente se entrega el poder y se acepta la derrota. Carranza, con la visión de Estado que tenía, inclusive lo comentaba y decía: a mí no me va a pasar lo que a Madero. Aquí se rinden sin condiciones y además se disuelve el ejército federal. Dos decisiones muy importantes. De esa manera Carranza toma todo el poder. Sin embargo, había el rompimiento con un hombre muy importante que era Villa. Había que resolver eso de alguna manera. Y es cuando se acuerda, entre las facciones revolucionarias, llevar una reunión que fue la Convención de Aguascalientes. Una reunión donde básicamente se llegaron a acuerdos las diferentes facciones revolucionarias, principalmente las dos más encontradas, que eran los villistas y los carrancistas. Se requería llegar a dos acuerdos fundamentales: la pacificación del país y definir el rumbo del gobierno. Ese fue el debate que se llevó en Aguascalientes. Al final no se llegaron a los acuerdos y lejos de eso imperó el villismo en Aguascalientes y tomaron acuerdos en que desconocían a Venustiano Carranza. Lo desconocían como primer jefe del ejército constitucionalista y como jefe de gobierno. Y lo otro, la división del norte de Pancho Villa se convertía en el ejército convencionista, el ejército de la convención, y ahí se agruparon los zapatistas y otras fracciones más, pero con la división del norte a la cabeza. Ya bajo esas condiciones, Carranza ya no tenía condiciones, valga la repetición, de permanecer aquí en la Ciudad de México. Tenía que irse a Veracruz, a otro lugar donde hubiera seguridad. Y bueno, integra las fuerzas, reagrupa las fuerzas y se va al puerto de Veracruz. Y ahí se acuartela. Se define la estrategia militar con Álvaro Obregón a la cabeza. Y los campos muy bien definidos. El estratega militar, Álvaro Obregón; el estratega político, Venustiano Carranza. Se definen muy bien los campos.
Las primeras batallas que da Obregón las da con el ejército zapatista. Zapata tenía tomada la ciudad de Puebla y la ciudad de México, parte de la ciudad de México. Lo fuerte creo que no era lo militar para el general Zapata, porque en 5 días cayó Puebla y en 3 días cayó la Ciudad de México. Retoma Obregón el constitucionalismo, prácticamente esos territorios, y ya desde la Ciudad de México empieza a organizar las fuerzas para combatir a Francisco Villa. Dice la historia que dentro de la obcecación de Villa, Villa no atendió el consejo de Felipe Ángeles. Ángeles le decía a Villa: el Bajío no es tu territorio, ahí no tenemos nada que hacer, vámonos para el norte, vámonos a Chihuahua, vámonos a la laguna, y allá esperamos a Álvaro Obregón. Seguramente Villa se sentía muy sobrado, porque era un ejército fuerte, con todo lo que hablamos. Dijo: no, a ese perfumadito yo lo derroto aquí en el Bajío, que era Álvaro Obregón. Y pues no fue así. 4 batallas se dieron en el Bajío, desde Celaya, la primera y la última en Aguascalientes. La estrategia militar de Álvaro Obregón, muy por encima de Pancho Villa. Dicen los conocedores del arte de la guerra que Obregón había estudiado mucho la guerra de trincheras que se estaba dando en Europa en la Primera Guerra, y que bajo esa estrategia Obregón diseñó el ataque para enfrentarse con Villa, y Villa todavía utilizando las cargas de caballería. Una estrategia contra la otra, la triunfadora resultó la de Álvaro Obregón. Así terminó Celaya, siguieron las otras batallas hasta llegar a Aguascalientes, Salamanca, Silao, y finalmente Villa, derrotado, se refugia a Chihuahua. Allá un ejército prácticamente debilitado se refugia a Chihuahua, y Zapata Morelos, el gran triunfador Álvaro Obregón. Termina el primer semestre de ese año de 1915. Es un año estratégico, el 1915. Es el año que se define el rumbo de la revolución. Por eso que estamos comentando, la derrota de la División del Norte, la derrota de Pancho Villa. Y el segundo semestre de ese año, Carranza, reunido con su cuerpo de asesores, con sus ideólogos, con sus intelectuales, construyendo lo que sería la propuesta de la nueva Constitución. Uno dando la pelea en el campo de batalla y otro en la concepción de Estado, la concepción de gobierno. Emite Carranza varias leyes, desde Veracruz, la ley del 6 de enero, mis compañeros agrónomos saben a qué me refiero, la ley agraria del 6 de enero, concebida por Luis Cabrera. Emite una serie de leyes, la ley de municipio libre. Para Carranza era muy importante lo del municipio. Él como presidente municipal sabía la importancia que el municipio tenía
en la estructura política del sistema. Y por eso crea también la ley del municipio libre, la ley monetaria, la ley del trabajo y la ley del petróleo. El petróleo empezaba a ser el gran definidor del desarrollo del mundo y México estaba inundado de petróleo. Por eso Carranza destaca la importancia de legislar sobre el petróleo. Finalmente, Carranza, ya establecido en Veracruz, en el segundo semestre, ya para el mes de octubre de ese año, ya dice, bueno, hay que salir ya de Veracruz, hay que recorrer el país. Se despide de Veracruz. Las crónicas de la época hablan de que fue despedido de manera muy festiva por los veracruzanos, con mucho reconocimiento a don Venustiano. Se embarca de Veracruz a Tampico. En Tampico lo recibe el gobernador del estado, Luis Caballero, y allí también Álvaro Obregón, y allí emprende una gira. No una gira triunfalista, no había todavía mucho que festejar. Había un triunfo, pero había mucho que construir. E inicia esa gira de reencuentro con el país. Llega a Ciudad Victoria, Monterrey, a Saltillo, llega a Nuevo Laredo, pasa a Monclova y finalmente termina en la Hacienda de Guadalupe, donde empezó la gran travesía. Se viene a Querétaro. En Querétaro hace un recorrido también por los estados del centro, va a Jalisco, está en Colima, en Guanajuato, acompañado ya por los grandes generales, Pablo González y Álvaro Obregón, los triunfadores de la revolución. Sigue caminando el proceso. La que sigue. Y aquí es importante destacar un rasgo de lo que es la obra de Carranza, que poco también se le reconoce, pero que fue fundamental. Es defensor de la soberanía nacional. El primero, cuando se da la invasión norteamericana a Veracruz, logra, por la vía diplomática, y ese es un triunfo de Carranza, el acuerdo con el presidente Wilson de retirar la armada norteamericana de Veracruz. Eso se da en el mes de noviembre de 1914. Fue una invasión, la ocupación norteamericana de 7 meses más o menos. El segundo evento de la defensa de la soberanía nacional de Carranza, cómo tuvo que negociar el ataque a Columbus de Pancho Villa. Cuando Villa ataca a Columbus en 1916, marzo de 1916, prácticamente Villa ya no tenía ejército. Eran pequeños grupos que andaban con él. Ya había sido derrotado en 1915, ya era un ejército muy menor, muy debilitado. Y decide, con un grupo de gente que lo seguía, atacar Columbus. Eso provocó una gran reacción de Estados Unidos. Lastimó el orgullo norteamericano y se desató una confrontación diplomática muy fuerte. El presidente Wilson, que era un presidente sereno, diplomático también, demócrata,
tenía la presión de sectores de Norteamérica, de que invada México. No podemos permitir esta afrenta. Invada México. Inclusive estuvieron en peligro los estados del norte que pasaron a Estados Unidos, de Sonora a Tamaulipas. Todo eso se daba la presión más fuerte para el presidente Wilson, además de la prensa norteamericana que presionaba, era la del expresidente Roosevelt, no Franklin, sino el otro. Y bueno, hubo muchas negociaciones, muchas reuniones, se reunieron en Ciudad Juárez, Carranza enviaba a sus representantes, el presidente Wilson a los suyos, la expedición punitiva iba avanzando, pero muy acotada la expedición, nada más en lo que era la franja fronteriza, de aquí no te pasas. Y todo eso fue parte de un proceso, de una gran negociación. Finalmente, Carranza logra el acuerdo con el presidente Wilson de que había que encontrar otro tipo de solución y no la invasión. Es el mérito de Carranza. El tercer evento, la Primera Guerra Mundial. México, sin deberla ni temerla, estaba en el ojo del huracán. Para Estados Unidos era muy importante que una vez que entrara a la Primera Guerra, Estados Unidos entró hasta 1917, México también entrara junto con él, con los aliados. Por otro lado, había la presión de Alemania a través de la guerra submarina, donde Alemania le manda un telegrama a Carranza, a México, que es un telegrama muy famoso, el telegrama Zimmermann. En ese telegrama, que lo intercepta la inteligencia inglesa, en ese telegrama Alemania, a través de Zimmermann, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, le propone a México declárale la guerra a Estados Unidos. Yo te voy a apoyar. Y a cambio de eso, tú vas a recuperar Texas, Nuevo México y Arizona. Era la propuesta de Alemania. Eso decía el telegrama. Lo intercepta en Inglaterra y es un escándalo en Washington. Dicen los expertos en la Primera Guerra que inclusive eso ayudó mucho a que Estados Unidos acelerara su presencia en la Primera Guerra. Ya veían que Alemania se estaba acercando y el telegrama era un testimonio de lo que podía pasar. Carranza, con mucha habilidad, dijo, pues, eso es lo que ustedes dicen. Yo no conozco ningún telegrama. A mí no me ha llegado ningún telegrama. Y de esa manera, con mucha habilidad, se fue zafando de las presiones a tal grado de que la postura de México en la Primera Guerra fue la neutralidad. Ni con un bando ni con el otro. Eso también trajo consecuencias posteriores. Pero en ese momento la postura fue neutral. Y eso es la habilidad de un hombre de Estado, de un hombre que conoce cómo se manejan las tripas del poder. Y el cuarto evento, que por aquí lo vamos a ver, el tema del petróleo. Las compañías petroleras
norteamericanas y británicas se habían establecido en México desde la etapa de don Porfirio. Y don Porfirio, o el gobierno de don Porfirio Díaz, muy complaciente, abrió las puertas a las compañías y prácticamente no pagaban impuestos. Carranza dice: esto ya no puede seguir así, ¿eh? Aquí vamos a empezar con un impuesto del 5% por la productividad del petróleo. Y el petróleo estaba en auge. Había una gran demanda del petróleo por la guerra que se estaba llevando en Europa. Las compañías se fueron a refugiar con sus gobiernos, con Estados Unidos y con la Gran Bretaña, y presionaron a Carranza diciéndole: oye, estamos en plena guerra, el petróleo es fundamental para que ganemos la guerra en Europa y tú nos estás cobrando. Pues sí, sí te estoy cobrando porque ese es un recurso del país y de la nación. Finalmente llegan acuerdos. Carranza era muy difícil que se diera. Era habilidoso, pero muy firme. Y ahí no hubo ninguna concesión. Se establecieron los impuestos y sí se crea un ambiente de mucha confrontación con los gobiernos aliados, que luego nos la van a cobrar. Eso lo veríamos un poquito más adelante. Una vez que ya se define la etapa en que entramos a convocar el Congreso Constituyente, dentro de la formación muy legal, muy jurídica del presidente, del jefe Carranza, todavía no era presidente de la República, era que había que dar los pasos dentro de la legalidad, que no era por orden de nadie, sino que había un proceso legal que había que cubrir. Y lo primero era convocar a un Congreso Constituyente que aprobara una nueva Constitución. Se convocan elecciones en 1916, se elige el Congreso Constituyente y el Congreso sesiona en asambleas muy candentes en los meses de diciembre del 16 y enero del 17. 2 meses de mucho debate. Se dieron allí posturas ideológicas muy encontradas: la postura de los jacobinos, así les llamaban, los radicales, y la de los renovadores, que eran los carrancistas. La Constitución, la Asamblea recibe la propuesta de Carranza que había construido en Veracruz. La propuesta tiene 2 vertientes: la parte de los derechos sociales y la parte política. La de los derechos sociales fue de mucha controversia, de mucho debate, mucha discusión en el carácter laico de la educación, el artículo 27 que aborda la soberanía de los recursos, el 123, el 130, sobre todo este último, el 130, afectaba los intereses de un poder real en el país, que era la Iglesia Católica. Finalmente llegan acuerdos y surge la Constitución aprobada. La parte política, que fue la que cuidó mucho Carranza también, asume pues que el país habrá de reafirmar su régimen republicano, democrático, federal, el respeto a la división de poderes, la fortaleza del Ejecutivo, el sistema presidencialista. Finalmente la Constitución es aprobada. Ya una vez aprobada la Constitución,
el 31 de enero se firma y se aprueba. Se promulga el 5 de febrero. Aquí está la presencia de todas las facciones revolucionarias, excepto los villistas y los zapatistas. Adelante. Ahí concluye la parte de Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucional, de Guadalupe a Querétaro. Y a partir del 6 de febrero, al día siguiente de haberse promulgado la Constitución, el 6 de febrero, se convoca elecciones para elegir al presidente de la República y al Congreso de la Unión, diputados y senadores. Obvio comentar que el jefe supremo de la revolución no tuvo competidores. Fue candidato único, postulado y electo. Toma posesión de la presidencia de la República el 1 de mayo de ese año de 1917. Recibe un país muy complicado, con muchos problemas. No hubo un día de descanso, según lo dicen sus memorias. Uno de los problemas mayores era la pacificación del país. El país seguía violentado, aunque ningún grupo violento ponía en riesgo al gobierno, pero sí había que atender esos focos. Zapata y Morelos, todavía con sus escaramuzas, Villa en Chihuahua, ya sin aquella fuerza que tuvo durante toda una época, porfiristas como Félix Díaz en Veracruz, los yaquis en Sonora, los finqueros en Chiapas. Había brotes en todo el país. La pacificación fue atendida, se le dedicaron muchos recursos, una economía muy endeble. El 70% del presupuesto se le dedicaba al ejército, quedaba nada más el 30% para lo demás. Y de esta manera Carranza se hace cargo del país, se viene la recuperación de la economía, el ordenamiento, hubo la presión de las grandes potencias, porque hablábamos ahorita sobre el artículo 27, básicamente sobre el petróleo. Era muy importante la negociación de la deuda externa. La deuda externa ha sido el gran lastre en la economía del país. Los tiempos actuales no es de excepción. En materia de sanidad, nos llegó la influenza española. La influenza española había provocado serios problemas, miles de gentes muertas en Europa. Nos llega a México a través de Estados Unidos. Se toman medidas sanitarias de contener los trenes que venían de la frontera y otras medidas que dieron resultados en aquella época, de tal suerte que en un año, en 1919, ya la influenza española estaba medianamente controlada. Y también teníamos un ambiente muy pesado internacionalmente, un ambiente adverso por la política de neutralidad que habíamos tenido en la Primera Guerra. Se viene la parte delicada de todo gobierno. No hay gobierno que se escape a esto, a la sucesión presidencial. El Instituto Nacional actualmente de las Revoluciones de México. Un hombre muy proclive al nuevo gobierno,
¿Qué dice Felipe Ávila de Carranza? Terminó así la vida del jefe de la revolución, que construyó los cimientos legales e institucionales por los que habría de transitar el México del siglo XX. Un hombre íntegro, congruente con sus principios, patriota, nacionalista y defensor como pocos de la soberanía del país. Con esto termino. Buenas noches. Pues nuevamente, Ernesto, agradecerte tu gran participación en esta interesantísima plática. Y quisiera pedirle de favor a Jorge Serio, a Navid Chartuni, por favor, que pasen al frente. Luis Palacios, por favor. Va a hacerte entrega de un pequeño diploma de reconocimiento que dice a la letra: el Consejo Directivo del Centro Libanés hace, a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa y la Asociación de Caballeros Mexicanos Libanés Al-Hussan AC, otorga el presente reconocimiento a Ernesto Guajardo por la valiosa participación como ponente en la conferencia Venustiano Carranza, Páginas de la Historia de México, 25 de septiembre del 2025, y lo firman el arquitecto Javier Vergal, el maestro Navid Chartuni y un servidor. Pónganse para la foto. ¿Qué para la foto? Gracias, gracias.